Hoy nos metemos de lleno en uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Sudamérica, la Guerra del Paraguay. Pero no lo vamos a hacer desde el campo de batalla, sino a través de algo muy particular, un sorprendente cruce de cartas entre los dos presidentes enemigos que la dirigieron. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, fijaos en esta cifra, 50.000. Ese fue el número de soldados paraguayos que ya habían muerto antes siquiera de que empezara la invasión principal. Una auténtica barbaridad. Y lo más terrible de todo es que la mayoría de estas bajas ni siquiera fueron en grandes batallas, no. La causa fueron brotes devastadores de disentería, de viruela, de sarampión, enfermedades que arrasaron a un ejército que, en gran parte, acababa de ser reclutado. Bueno, pues en medio de toda esta devastación, el 20 de noviembre de 1865, el presidente de Paraguay, Francisco Solano López, decide enviar una carta formal a su adversario, el presidente argentino Bartolomé Mitre, que era además el comandante de las fuerzas aliadas. Y López no empieza de cualquier manera, no. Empieza con un tono muy solemne, casi filosófico, apelando a las leyes de la guerra, a las normas que siguen las naciones civilizadas. Estaba claro, preparando el terreno para lanzar una serie de acusaciones gravísimas. Y las acusaciones que lanza son, una auténtica lista de los horrores. Habla de soldados heridos asesinados a sangre fría, de prisioneros obligados a traicionar a su país bajo amenaza de muerte y de otros que directamente eran vendidos como esclavos o regalados como si fueran objetos. O sea que la carta era, en realidad, un ultimátum en toda regla. López venía a decir, o tratan a mis hombres con humanidad o se atendrán a las consecuencias. Amenazaba básicamente con responder a la barbarie con más barbarie. La respuesta, claro, no se hizo esperar. Apenas 5 días más tarde contesta el general Mitre, y su carta es demoledora. No solo niega todas y cada una de las acusaciones, sino que le da la vuelta a la tortilla y lanza sus propias acusaciones, igual de impactantes. La respuesta de Mitre es tajante, casi despectiva. Viene a decir que todo lo que cuenta López es falso o está completamente tergiversado, y le echa en cara que se haya creído esos informes. Defiende a capa y espada el honor de sus ejércitos. Y aquí es donde se ve el choque total de narrativas, sobre todo en el tema de los prisioneros. Donde López ve traición forzada y esclavitud, Mitre habla de un trato humano en hospitales. López dice que los ejecutan, Mitre asegura que se unen a su causa por voluntad propia. Dos realidades o dos versiones completamente opuestas. Pero Mitre no se queda en la defensa, ¿no? Pasa al ataque. Acusa a las tropas de López de saquear pueblos enteros, de quemar casas y de algo que en la época era una atrocidad terrible, secuestrar a las mujeres y a los niños de los oficiales argentinos para llevárselos como botín de guerra. Así que tenemos a los dos líderes intercambiando estas cartas tan formales, casi civilizadas. Pero la realidad sobre el terreno, claro, contaba una historia mucho, mucho más brutal. Y aquí la hipocresía es flagrante. Fijaos en las fechas. Unos días antes de enviar esa carta tan digna condenando la barbarie, el propio López ya había ordenado encarcelar con grilletes a todos los civiles aliados que vivían en Paraguay. Muchos de ellos morirían allí en condiciones terribles. Mientras tanto, gestos como el de la bandera pisoteada en un barco de tregua solo servían para echar más leña al fuego. Y a pesar de toda esa pose de los líderes aliados, sus ejércitos a menudo se veían superados en combate. En este asalto, solo 400 paraguayos causaron casi 1000 bajas a una fuerza que era casi 20 veces mayor. Esto nos habla de una tenacidad en el combate por parte paraguaya que era tremenda. Pero aquí viene la gran contradicción. Mientras los soldados demostraban una valentía increíble en el frente, en la retaguardia, el mando del presidente López estaba marcado por una paranoia extrema y una crueldad, podríamos decir, casi casual. Para entender esto, imaginemos una escena, algo que parece totalmente inofensivo. Un oficial extranjero se pone a charlar un rato, una conversación sin importancia con un sargento paraguayo que está de guardia. Pues bien, a la mañana siguiente, sin más, sin previo aviso, ese sargento es sacado de la file y ejecutado por un pelotón de fusilamiento. ¿Y el cargo oficial? Conspirar contra la vida del presidente. El nivel de paranoia de López era tal que una simple conversación podía ser vista como una conspiración mortal. No es de extrañar que por las noches su casa estuviera rodeada por un triple cordón de centinelas. Y ojo, que esta paranoia no afectaba solo a los rangos inferiores. Llegó a lo más alto. Hizo arrestar y ejecutar públicamente a su propio general en jefe en Robles y a medio cuerpo de oficiales. Era una forma de imponer la disciplina a través del terror más absoluto. Y por supuesto, esta brutalidad también se extendía a los civiles. Los castigos físicos, como las flagelaciones públicas, se convertían en una especie de espectáculo horripilante.
casi en un entretenimiento macabro. Al final, este cruce de cartas revela una verdad escalofriante. Todas esas palabras sobre la guerra civilizada eran solo una fachada. Por debajo, ambos bandos cometieron actos de una brutalidad increíble. Y esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que sigue resonando hoy en día. Cuando todos son a la vez víctimas y verdugos, ¿quién tiene derecho a escribir la historia?